El sector jurídico, y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy relevante: la protección jurídica e integral frente a lo que es el abuso y explotación sexual infantil. Es un tema bastante delicado, pero para ello y ver los parámetros en cuanto a lo legal, vamos a darle la bienvenida a Vania Torres, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Vania? Bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, vamos a tocar un tema bastante delicado, pero que es muy importante mencionarlo. Y estamos hablando de lo que es el abuso y explotación sexual infantil. ¿Qué nos dice la ley respecto a esto? Cuando se habla de ese tipo de delitos, tenemos que tener en cuenta que es un delito que es demasiado grave relacionado para o hacia, mejor dicho, un niño, una niña o un adolescente. En este entendido tenemos que tener en cuenta que este tipo de delitos cometidos hacia menores gozan de doble protección dentro de nuestro territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que velándose o amparándose bajo el interés superior del niño, el Estado te brinda protección en dos instancias. Perfecto. Tanto por la vía penal como por la vía constitucional, por ejemplo, o por la protección del derecho vulnerado como tal, amparados bajo la ley del niño, niña y adolescente. Perfecto. Mencionabas estas dos protecciones, por así decirlo, pero ¿podrías mencionarnos también qué diferencia existe entre estas dos, el Código Penal y la ley? Exactamente, el Código Penal en realidad lo que busca es tipificar todos los delitos existentes dentro de nuestra sociedad, no solamente los cometidos contra un menor de edad, sino todas aquellas acciones que están tipificadas como delitos. Sin embargo, el Código del Niño, Niña y del Adolescente es una ley específica que busca proteger el interés superior del menor, protegiendo sus derechos, los derechos específicamente de los menores. Perfecto. ¿Qué pasos debería seguir una persona que quizá es testigo de una agresión quizás sexual a un menor de edad? En primera instancia, denunciar ante la autoridad competente, en este caso ante el Ministerio Público o la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por ejemplo, para que se aperture el proceso penal correspondiente y esta persona sea sancionada bajo alguna disyuntiva o alguna tipificación que el Código Penal establece como sí para tal tipo determinado de delito. Te estoy hablando desde violación para niño, niña, adolescente, abuso sexual, pornografía infantil, estupro y demás, ¿no? ¿Qué llega a pasar si el menor no tiene quizá el cuidado de un adulto, quizá se encuentra solo? En este caso, ¿cómo podría, no sé, denunciar? ¿Existe la posibilidad de que un menor pueda? ¿Tiene que ser sí o sí acompañado de...? Para este tipo de casos, la Defensoría de la Niñez actúa como tutor legal de los menores, ¿verdad? Lo mejor que sí podría hacer si es que algún niño se encuentra en este estado de vulnerabilidad, en este estado de violencia, acudir a una Defensoría de la Niñez, la más cercana que tengan en sus domicilios, y bajo el auxilio y representación de la Defensoría de la Niñez, realizar la denuncia correspondiente. No siempre el niño, tal vez algún vecino, tío, pariente cercano que tiene conocimiento del hecho lo puede denunciar también ante la entidad correspondiente, Defensoría de la Niñez o Ministerio Público. Perfecto. ¿Cuál sería la sanción que recibe la persona, obviamente, que realiza estos actos? Son sanciones que van a ir desde 3 años en adelante, incluso hasta 10, 15 años, dependiendo del agravante y de la situación del delito como tal, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el delito de abuso sexual como un delito de pornografía infantil o violación. Perfecto. ¿Cuáles serían las diferencias en cuanto a la etapa de o el castigo que les dan? Por ejemplo, son muy variadas, dependiendo del agravante, como te digo en este caso, ¿no? Se tiene que considerar que el delito, por ejemplo, de violación en el Código Penal está referido para cualquier tipo de persona, no solamente para los niños. Sin embargo, cuando se trata de un menor, la pena es agravada incluso en 2/3 o en 3/4, ¿verdad?, sobre la sanción que se le da a un principio. Bien. Perfecto, doctora Vania. Y bueno, pues nosotros estamos en constante contacto con nuestras redes sociales y también la gente está muy interesada respecto a este tema. Eli nos tiene más preguntas, ¿verdad, Eli? Así es. Miriam, nos llegan más preguntas a nuestras redes sociales y vamos a ver qué nos dicen. Nos preguntan: muy buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son las leyes que pueden proteger a los niños contra el abuso infantil?
Tal cual lo mencionábamos a un principio, ¿verdad? En primera instancia el Código Niño, Niña y Adolescente y en segunda instancia el Código Penal reforzando esta primera ley que lógicamente busca proteger de forma integral a los menores, no solamente ante una forma de abuso sexual, sino también psicológica, violencia intrafamiliar, escolar y demás. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta a esta hora de la tarde, Eli. Nos preguntan y nos dicen, ¿cómo debe manejar la situación para evitar revictimizar al niño durante la denuncia o el proceso legal? En esa doble protección también lógicamente se ha establecido que al tratarse de delitos cometidos contra menores, lógicamente la ley te brinda la opción de que existan medidas de protección hacia el menor. Entre ellas, por ejemplo, está su declaración bajo una cámara GESEL para que no sea revictimizado, ¿verdad? Que sea asistido con un psicólogo de forma confidencial y evitar de esta forma su revictimización durante el proceso. Y otra de las claves o pautas también para este tipo de procesos es que se tiene que determinar la reserva del proceso como tal para que las audiencias no sean públicas, de lo contrario sean privadas y simplemente estén las partes afectadas y las autoridades. Bien, claro que importante todos estos datos y bueno, pues esperemos que la gente también en casita lo tome muy en cuenta. Pero si quiere abarcar mucho más esto que es muy complicado también en cuanto a leyes y demás, lo puede hacer con la doctora Vania Torres. Y para ello, doctora, ¿dónde la podemos acudir? ¿Números de referencia tal vez? Gracias, Miriam. Me pueden encontrar en el 701-45160. Agendan su consulta y los atendemos. Bien, muchísimas gracias y le esperamos en el próximo lunes con muchos más temas importantes.